Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver la guía de trabajo número 13 de matemática, que está dividida en dos partes. Vamos a ver solamente la primera parte de la clase de hoy, que es función potencia de exponente negativo. ¿Qué deberíamos aprender en esta clase? Construir modelos de situaciones o fenómenos de crecimiento o decrecimiento que involucren función potencia con exponente negativo. Nosotros, ¿qué vimos en la guía anterior? Vimos el comportamiento de la función potencia. Recuerden que la función potencia, una de las características que tiene es que el exponente n siempre es positivo. En el caso del exponente positivo para la guía 12, el exponente siempre es positivo desde la forma a por x elevado a n. Es decir, a es un número cualquiera, un número real cualquiera, y acá en el número que es potencia, el X es la incógnita porque nos dice X, que es la incógnita, y el N es el exponente de la potencia. ¿Qué estudiamos nosotros la clase anterior? Estudiamos de que nos da lo mismo si este exponente N era par o impar. No da lo mismo. Y tampoco da lo mismo si el A tiene un valor positivo o un valor negativo. Si nosotros vamos a los casos que vimos en la clase pasada, un poco más abajo, vimos que, que la gráfica, al graficar los datos de una función potencia con exponente par, siempre el exponente par tiene la forma de una U o hacia arriba o una U hacia abajo, o más parecido a una parábola. ¿Cuándo se da eso la parábola? Primero cuando el exponente es par. Aquí es 2, 4, 4, 6. Pero cuando la parábola va hacia arriba o hacia abajo, depende del valor de A. Como ahí en la izquierda los valores son negativos, esta curva va hacia abajo, cóncava hacia abajo. Como aquí el valor de A es positivo, 2, un medio, es cóncava hacia arriba. Pero si nosotros ahora vemos el otro caso, cuando la parábola, el exponente es impar, vemos primero que el exponente que es 5, 7, 3 y 5. Es una especie de S alargada. Esa es la forma que tiene la, la curva cuando la función potencia es exponente impar. Pero cuando es creciente, cuando va subiendo o cuando va bajando, como en los casos de la derecha. También con el signo de A. Aquí A vale un cuarto, acá A vale 5. O sea, es creciente, va subiendo esta curva de izquierda a derecha, igual que aquí. Va subiendo. En cambio, cuando el exponente es negativo, menos 2, menos 3 quintos, la curva aquí va bajando de izquierda a derecha. Va bajando, va descendiendo esta curva. Eso fue un poco lo que vimos en la clase anterior. Ahora, ¿qué veremos nosotros? ¿Qué veremos nosotros en la clase de hoy? Veremos este mismo comportamiento, pero la gran diferencia es que el exponente ahora es negativo y este exponente, bueno, para esto ustedes deberán recordar algo de lo que es potencia. Hay una propiedad de potencia y explica un poco la expresión que está aquí de la forma en que se escribe la función potencia con exponente negativo. Por ejemplo, si yo tengo 2 elevado a menos 3, ¿qué significa el exponente negativo? El negativo significa que el 2 debe invertirse, es decir, 1 arriba y el 2 abajo. En paréntesis, o para hacerlo un poquito más simplificado esto, ambos se elevan a 3. 1 elevado a 3
y 2 elevado a 3. Pero ustedes saben que 1 elevado a 3 sigue siendo 1 dividido 2 elevado a 3. Para el caso del ejercicio de acá arriba es exactamente lo mismo que se hizo acá, que se hizo aquí. Se sacó el signo negativo de acá del exponente y en vez de colocar el x arriba se colocó un 1. Si yo coloco esto acá, quedaría igual a por 1 elevado a x y ambos elevado a n. Pero hay una propiedad de potencia que dice 1 elevado a cualquier número sigue siendo 1. Por lo tanto, esto es a dividido x elevado a n, que es en rigor la misma expresión que está ahí. Son exactamente la misma. Ambas formas están correctas. Por lo tanto, ¿cómo identificamos si una función tiene exponente negativo? De dos formas. Una, de que acá, en este tipo de expresión, el exponente sea elevado a menos n. Menos n. En cambio, de esta otra forma, cuando se expresa como fracción, la incógnita, el x elevado a n, debe estar siempre en el denominador. Debe estar siempre abajo. Abajo, elevado a n. Por lo que le expliqué recién, del signo negativo del exponente, siempre la x elevado a n tiene que estar en el denominador. Ambas formas son exactamente lo mismo. Así que ahora vamos a ver cuatro casos de comportamiento de la función potencia cuando el exponente es negativo. Y para esto debemos también entender que el exponente o es par o es impar. Hay una gran diferencia entre el exponente par y exponente impar. El primer caso es el exponente par con un coeficiente a positivo. Por dar un ejemplo, tengo f de x igual 3 dividido x elevado a 4. En este caso, el a es positivo, vale 3. O el coeficiente, que es lo mismo. Y también el exponente es par y el x está en el denominador. Y esto es lo mismo que 3 multiplicado por x elevado a menos 4. Es lo mismo. Y aquí su comportamiento es el que está ahí. Como ven ustedes, nunca va a tomar los valores y negativos, porque siempre va a ser positivo porque el exponente es par, y eso es la forma que está ahí. ¿Por qué tiene esa forma? Porque para la derecha es cuando yo al f de x, al x yo le doy valores positivos, y para la izquierda es cuando al x que está ahí, que es el mismo x que está ahí, yo le doy valores negativos. Por eso es que es una especie de reflexión. X positivos para la derecha, X negativos para la izquierda. Pero en el caso de que el coeficiente sea negativo, por ejemplo, hay en menos 3, las curvas van para abajo, ambas. Igual que acá que en el coeficiente A, pero ambas curvas van para abajo. ¿A qué se refiere con el recorrido? Ahí dice el recorrido. El recorrido simplemente son todos los valores que toma la f de x o la y, que es lo mismo. F de x igual a y. Por lo tanto, como esta curva va para arriba, solamente toma los y positivos. Para allá toma los números. Entonces el recorrido o los valores que toma la y, que es igual a f de x,
es lo mismo que los reales positivos, solamente toma números positivos. En cambio, para acá, como el coeficiente es negativo, el resultado solamente toma valores negativos. Como va para abajo, el y es igual a f de x, toma números negativos, cualquier valor, pero negativo, y el recorrido es los reales negativos. El otro caso que vamos a ver, es cuando el exponente es impar. Los casos de abajo son exponente impar. Y ahora, cuando ese exponente impar es una especie de espejo, ¿cómo sería este caso? El caso del exponente impar con coeficiente positivo. No sé, coloquémosle g de x igual a 9 elevado a x elevado a menos 5, que es lo mismo que 9 dividido x elevado a 5 positivo. Ahí es positivo y acá es negativo, son exactamente lo mismo. Ahí se cumple el caso de que tenemos coeficiente positivo y exponente impar negativo. Es el caso que está ahí. En cambio acá tenemos el último caso, coeficiente negativo y exponente impar. Por ejemplo, el mismo g de x, pero en vez de ser un 9 positivo, puede ser un 9 negativo. Menos 9 dividido x elevado a 5, que puede ser el caso que está ahí. En ambos casos, el recorrido o los valores que toma la i son los reales menos el 0. Aquí la i nunca puede tomar el valor 0. ¿Por qué? Porque si g de 0 sería lo mismo que 9 dividido 0 elevado a 5. Y es lo mismo que 9 elevado a 0. Pregunta, ¿cuánto es 9 elevado a 0? ¿Está definida esa división? Ustedes me van a decir que no, no está definida. Por lo tanto, aquí el recorrido no puede tomar el valor 0. Y el dominio tampoco. El dominio son los reales menos el 0 y el recorrido también. Porque en ambos casos no puede tomar el valor x igual 0. Vamos a ver un ejemplo que aparece en la página 145 del texto del estudiante. Dice, al anestesiar a un paciente se debe monitorear la concentración de anestesia en el torrente sanguíneo. O sea, cuando usted le ponen anestesia, por ejemplo, en el doctor o cuando van al médico. En el tiempo t mayor que 0, o sea, el tiempo comienza a aplicarse o a correr después de que se le aplicó la anestesia, la concentración en miligramos por litro fue modelada por la siguiente fórmula. Concentración 1 en función de t, o que depende de t, es 30 dividido t cuadrado. De los 4 casos que vimos anteriormente, este corresponde al primer caso, porque tiene el coeficiente positivo y tiene el exponente par. O sea, si es por gráfica, sería una cosa así. Porque solamente el tiempo es positivo, el tiempo no tiene valores negativos. Por lo tanto, es una gráfica así. Vamos a identificar los valores de a y n en la función. Lo hicimos recién. N vale menos 2, porque recuerden que esto es lo mismo que 30 multiplicado por t elevado a menos 2. Por eso es que aquí colocamos n igual a menos 2 y a igual a 30. Para identificar el dominio, debo fijar la variable independiente y la variable dependiente. La variable independiente es la que no depende de ninguna otra. En este caso,
siempre la variable independiente es la que se encuentra en el paréntesis. Por ejemplo, cuando nosotros escribiríamos f de x igual 3 elevado a x elevado a 5, esta x representa la variable independiente, es la variable a la que nosotros le damos valores, o en el ejemplo se le da valores. En cambio, la variable dependiente son los resultados que nosotros obtenemos a la f de x, o en el caso de nosotros, son los valores que obtenemos de la concentración de anestesia según el tiempo que ha pasado. Y aquí está la tabla. Entonces, por ejemplo, para pasar de t a C1 de t, se le aplicó la fórmula 30 dividido t cuadrado. Entonces, al tiempo, a la primera hora, porque el tiempo está en horas, la concentración de anestesia es de 30 miligramos por litro. Recuerden que esto es miligramos dividido litro. 30 miligramos por litro. A la hora y media es de 13 miligramos por litro. A las 2 horas es de 7,5 miligramos por litro. O sea, cada vez que pasa el tiempo va disminuyendo la concentración de anestesia, ¿no? Va bajando. En 3 horas la concentración disminuyó casi 10 veces. Pasó de 30 a 3,3 miligramos por litro. La concentración de anestesia. Y como dice acá, la anestesia usa fármacos que bloquean la sensibilidad táctil y dolorosa de un paciente. La concentración de la droga es absorbida por el organismo y se reduce hasta que se recupera la sensibilidad. Esto es lo mismo como les dije recién cuando ustedes le colocan anestesia en el dentista. Por eso es que ustedes muchas veces no sienten cuando se les trabaja los dientes, porque les colocan esta anestesia y esta anestesia dura una cierta cantidad de tiempo. ¿Y cómo se puede calcular el tiempo? O sea, la cantidad de anestesia que les va a van a tener en el cuerpo es por la fórmula que estamos viendo ahora. Seguimos. Para comprender esta pregunta, debes recordar que el dominio son los valores de la variable independiente, que en este caso es t, para los cuales la función está bien definida y al contextualizar esta variable, debemos analizar si esta variable tiene alguna restricción que da sentido a la función. En este caso, como la incógnita es el tiempo, la incógnita nunca puede tener valores negativos. Por lo tanto, la forma que va a tener la gráfica es la que está ahí en la derecha. Va descendiendo y después toma una doble la curvita y se va hacia la derecha. No puede ser para el otro lado. No puede ser así. Porque eso, ¿qué me estaría indicando? Porque para allá está el tiempo. Pero el tiempo es negativo, jamás. Jamás el tiempo es negativo. El tiempo es positivo. Esto es el tiempo y esto es la concentración de anestesia. C1T es igual a 30 dividido T cuadrado. Entonces aquí es 30, después 20, 10, hasta llegar a los 3,3 que el que vimos recién. Para comparar esta anestesia, vamos a estudiar el efecto de esta anestesia en otro paciente con las mismas características. Dice aquí, para compararla con la droga normalmente utilizada como anestesia, se estudia en otro paciente con las mismas características. En el tiempo t mayor a 0, en horas, la concentración en miligramos fue moldeada a, en vez a una segunda concentración, que es de 30, pero dividido t elevado a 3. O sea, ya el tiempo no es elevado a 2, no es el exponente, no es par. Ahora el exponente es impar. Vamos a identificar los valores de m y n
n vale menos 3, por lo mismo que les dije recién, que esa fórmula es lo mismo que 30 multiplicado por t elevado a menos 3. Solamente por eso. Y aquí le pregunta, ¿cuál es el dominio o cuáles son los valores que toma la t, el tiempo? Como la concentración tiene coeficiente positivo, que es el 30, y exponente impar, el 3, al graficarlo sería algo similar al de la imagen. O sea, es bastante parecida a la curva que está ahí, bastante parecida, considerando que el tiempo nunca es negativo, por el mismo caso. El tiempo en este caso nunca puede ser así. No puede tomar esa curva, por lo que dijimos recién. El tiempo jamás es negativo, solamente por eso. Ahora vamos a hacer una comparación y vamos a responder la pregunta que está acá. La pregunta dice, en ambas anestesias se debe volver a inyectar cuando la concentración C se encuentre bajo 1 miligramo por litro. ¿En cuánto tiempo T se debe volver a administrar la anestesia 1 y la anestesia 2? Entonces, como ambas anestesias tienen distintas fórmulas, vamos a calcular en cuánto tiempo se le debe administrar anestesia a la persona. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Colocamos la fórmula 1, que es 30 dividido t cuadrado, y la concentración 2, que es 30 dividido t cubo. Nosotros hicimos una suposición porque dice, se debe inyectar cuando su concentración se encuentre bajo 1 miligramo por litro. ¿Qué hicimos nosotros? Supusimos que la concentración 1 y la concentración 2 es 0,9 miligramos por litro. Casi 1. Entonces reemplazamos acá en la concentración 1, 0,9 y en la concentración 2 igual 0,9. ¿Cuál es nuestro objetivo? Calcular el valor de T. ¿Por qué? La pregunta es, ¿en cuánto tiempo se debe suministrar la anestesia, tomando en cuenta de que se debe suministrar cuando la concentración es menos de 1 miligramo por litro? Nosotros tomamos 0,9, entonces despejando algebraicamente nos da que es 5,77 horas para la anestesia 1 y 3,22 horas para la anestesia 2. Es decir, haciendo los despejes algebraicos correspondientes, eso es tarea de ustedes estudiarlo, dice que después de 5 horas y 47 minutos aproximadamente, a esta persona se le debe suministrar la anestesia 1, pero la anestesia 2 se debe suministrar luego de 3 horas y 22 minutos. Es decir, el efecto de la anestesia 2 es más corto que el de anestesia 1. ¿Por qué? Si nosotros hilamos un poco más fino, nosotros vemos que el coeficiente A es el mismo, vale 30. Pero ¿cuál es la gran diferencia? En que uno es t elevado a 3 y el otro es t elevado a 2. Cuando es t elevado a 3, el denominador es mayor y el tiempo se agota más rápido, solamente por el valor de 3, que es mayor a 2. Si ustedes dominan fracciones, más fácil lo van a entender esto. Y vamos a ir al último ejemplo. Este es un ejemplo real que se pregunta mucho en matemática ya más universitaria, pero
nos sirve a nosotros, pero lo vamos a ver en forma un poquito más superficial. Dice, Isaac Newton postuló que la fuerza de atracción gravitacional entre dos cuerpos de masas m1 y m2, o sea, dos cuerpos cualquiera con un peso cualquiera, está dada por la expresión F de R. O sea, ¿qué nos dicen F de R? Nos dicen que R es la incógnita. R es la incógnita. G, M1 y M2 son números cualquiera. Son datos conocidos. Pero R no. R es incógnita. Y acá, como el radio está elevado a -2, perdón, no es el radio, es la distancia entre los cuerpos, M1 y M2, esto aplica la materia de función potencia con exponente negativo, donde G es un valor constante de 6,67 por 10 elevado a 11 newton metro cuadrado dividido kilómetro cuadrado. R es la distancia entre los cuerpos, que es nuestra incógnita, y F es la magnitud de la fuerza, o la medida de la fuerza en newton. Pregunta, ¿cuál es el dominio y el recorrido? Claramente el dominio son los números que toma la R, acá, pero hay un valor que no puede tomar. Aquí el R no puede tomar el valor 0, porque sería dividido por 0, acá. ¿Y están definidas las fracciones divididas por 0? Claramente no. Por lo tanto, el dominio son todos los números reales menos el 0, porque el R no puede tomar el valor 0, dado que la expresión completa es una fracción. Y como aquí no hay valores negativos, la distancia no puede ser un valor negativo, las masas de los cuerpos son números positivos, la constante G es un número positivo, por lo tanto el recorrido también va a ser un número positivo. Reales positivos. Y vamos a responder la pregunta C. Dice, si la distancia entre dos cuerpos se duplica, ¿qué ocurre con la fuerza de atracción? Es decir, si la distancia entre dos cuerpos R se duplica, ¿qué significa duplicar? Significa el doble. ¿El doble de qué? El doble de R. Entonces acá ya no reemplazo por R, reemplazo por 2R abajo. Entonces aplico el reemplazo acá, en vez de R acá abajo coloco 2R y por propiedades de potencia sería 4R cuadrado. Entonces ya no tengo dividido R cuadrado, sino dividido 4R cuadrado. Y ese 4 que está ahí nos da la respuesta. Porque dice, si duplico la distancia, ¿qué pasa con la fuerza de atracción? Se reduce a una cuarta parte. Se reduce 4 veces. Porque dividido 4. El 4 está en el denominador. Dividido 4. Otra pregunta de la materia que hemos visto. Y con esto vamos a empezar a terminar la clase de hoy. ¿Cómo es aproximadamente la gráfica de la función? Debemos identificar que A es G por M1 por M2, o sea, la constante que aparece arriba, por la masa 1 por la masa 2. ¿Qué sabemos de esto? Que A es positivo. ¿Por qué? Porque G, el valor que está escrito arriba, es un número positivo, y las masas de los cuerpos, los pesos de los cuerpos nunca son un número negativo. Por ejemplo, su compañero Luis González no pesa menos 82 kilos, número negativo, sino pesa 82 kilos, número positivo. Por lo tanto, estos números son siempre positivos. Y el n menos 2.
porque G por M1 multiplicado por M2 y esto multiplicado por radio elevado a menos 2. Por lo tanto, el N menos 2. Y ahí está la gráfica, tal como los casos que vimos hace un rato atrás. Así que muchachos, espero que estudien bien esta materia, porque la segunda parte de esto es repaso de funciones de razones trigonométricas, y para esto es la otra parte del curso, porque vamos a estudiar muchas razones trigonométricas. Así que deben estudiar qué es seno, el coseno, la tangente, la base de las razones trigonométricas, cómo determinar la hipotenusa, cómo determinar el cateto. Deben aprenderse también esta fórmula que es el teorema de Pitágoras, que harto lo vamos a usar, y también determinar cuándo es ángulo de depresión, o sea, el ángulo mirando hacia abajo, y ángulo de elevación, cuando el ángulo se mira hacia arriba. Eso vamos a ver en la próxima clase. También hay ejercicios de esto para que lo realicen. Ejemplos, y también hay ejercicios para que los hagan. Y esa sería la clase de hoy. Bueno, también aquí les dejé ya para la parte de razones trigonométricas, la tabla de razones trigonométricas en caso que no tengan calculadora. Bastante les va a servir esto. Y hasta aquí llegó la clase, muchachos. Que les vaya muy bien.